Bueno, el Señor les bendiga, bienvenidos, bienvenidas. Nosotros estamos trabajando el tema de un gran tema que se llama teología sistemática, ¿correcto? Y de esa teología sistemática hemos visto dos grandes temas, que es la teología como tal, sus formas, su definición, y luego empezamos a trabajar Dios. De Dios hemos trabajado la Trinidad, trabajamos Dios y la filosofía y estamos trabajando los nombres y títulos de Dios, que creo que hoy terminamos con ese tema. Y el tema que nos faltaría por trabajar en este gran tema de Dios es el de los atributos de Dios, atributos o perfecciones. ¿Listo? Entonces vamos a estar trabajando esta parte hoy, esta parte final de los nombres y títulos de Dios. Oremos, Señor, gracias te damos por tu fidelidad y misericordia, gracias por tu amor, por tu cuidado, gracias. Gracias porque nos amas, porque nos bendices. Gracias te damos por este tiempo que nos permite, Señor amado, estar como uno solo, con ese deseo, Señor, con esas ganas de aprender, Señor amado. Gracias te doy por cada persona que recibe esta clase, los que la ven posteriormente, y permite, maravilloso Dios, que sea tu gracia y tu misericordia, Señor, actuando sobre nuestras vidas. Gracias, oh Dios, te damos por ser quien eres y lo que significas para nosotros, Señor. Queremos adorarte aprendiendo de tu palabra. Amén. Bueno, muy bien. Entonces hemos visto los nombres y títulos de Dios, vimos el tetragrama divino, vimos el Elohim, el Dios El, luego hemos visto algunos títulos del Señor, el Olán, el Roí, ¿correcto? Y hoy vamos a ver otros nombres y títulos de Dios. Otro que sigue es el Baal. Baal. Ese Baal, aunque es un nombre de una divinidad cananea, es también un nombre de Dios. Dios mismo incluso se hace llamar Baal. Leamos por favor en el capítulo 2 del libro de Oseas. El Dios Baal, recordemos que se escribe de esta manera. Baal. En el 2.8, en el capítulo 2 de Oseas, Oseas capítulo 2. Leemos el versículo 17, 16 y 17, a ver qué dice. Oseas 2, 16 y 17. Si alguien lo tiene, por favor, lo lee. Oseas 2, 16 y 17. Sí, señor. Vale, Oseas 2, 16. Dice, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionará su nombre. Muy bien. Entonces, el nombre Baal es así como está escrito ahí en el tablero. Baal. Y ese nombre Baal, recordemos que inicialmente es el nombre de muchas divinidades cananeas, ¿correcto? Hay varias divinidades cananeas que se llaman de esa manera. Y Dios también toma ese nombre de Baal, porque recordemos que el nombre Baal significa mi esposo, mi señor, ¿correcto? Entonces, se dice eso. Y básicamente hay muchos lugares en Israel donde hay una relación muchísimo más estrecha entre los cananeos y los israelitas. Y ahí en esos lugares obviamente se nota una unión muy fuerte
y una relación muy grande entre los adoradores de Baal y los adoradores de Yahvé, ¿correcto? De hecho, ojo con lo que les voy a decir. En muchos lugares en Israel se adora al dios Baal y se adora el Dios de Israel y se dice, esos son uno solo. Esos son uno solo. Pasa igual que como con el del Dios El. Eso es uno solo. ¿Correcto? No, pues realmente no es que sea tanto uno solo, pero sí se adora, digamos, de manera simultánea en muchos lugares de Israel a esos dos dioses, al Dios Baal y al Dios de Israel. Eso no es sano para el pueblo de Israel y el Señor no está de acuerdo con eso. Y muchas veces les envía sus profetas. Recordemos qué profetas están en esa lucha contra Baal. Elías, acérrimo enemigo del culto balístico. Eliseo, Oseas, entre otros profetas que van a condenar fuertemente este culto balístico. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque el culto a Baal el Baal es un dios de la naturaleza, como les he venido comentando. Y Baal tiene unas características, y es que la adoración al dios Baal es una adoración orgiástica. Es decir, el culto que le rendían a Baal era hacer una orgía, ¿ya? Entonces eso era bastante, pues, lamentable y bastante depravado. La religión balística es la religión más depravada que ha conocido el ser humano. Entonces esa es una de las características por las cuales el Señor dice, maten todo, quemen todo lo de los cananeos, porque eso no sirve para nada. Entonces, el dios Baal es el dios que está siendo adorado por el pueblo. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo de Israel son un pueblo nómada, transhumante. Estuvieron en esclavos en Egipto, pero la naturaleza de ellos es ser nómadas. Cuando llegan a la tierra prometida, esa tierra hay que empezar a cultivarla, ¿correcto? Hay que empezar a organizarla, organizar ciudades, y el pueblo de Israel no sabe mucho de eso. Y entonces ahí en Canaán se adora a un Dios que es el Dios de la fertilidad de los animales, de las mujeres. Y entonces ese Dios empieza a ser adorado por Israel también. Y Dios dice, no estoy de acuerdo con eso. Pero finalmente los profetas que trabajaron en contra del culto Baal perdieron la batalla. No porque el Dios Baal fuese más poderoso que el Dios de Israel, pero sí porque el pueblo ya estaba demasiado comprometido con la adoración a ese Dios Baal. Incluso esto es tan complejo que hay muchos nombres de personas en la Biblia que están compuestos con el nombre de Baal. Sobre todo, unas familias que adoraron mucho al dios Baal fueron las familias de Saúl y de David. Y definitivamente, reitero, a ellos no se les daba nada utilizar el nombre del dios Baal cananeo y mucho menos adorarle a él. ¿Listo? Ese nombre, como les comenté, Baal significa señor o dueño. Y cuando el Señor dice, ya no me llamarán más Baali, que es mi señor, sino que ahora me llamarán Ishi, que es mi esposo, entonces ahí ya se está anticipando a una nueva relación entre Dios, el Dios de Israel, y su pueblo. Ustedes ya no serán mis esclavos, ni yo seré su señor. De ahora en adelante yo soy su esposo. Y obviamente una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser esposa, ¿no? Entonces eso es interesante esta parte. Aquí en la laminilla ustedes verán, esa es una de las representaciones del dios Baal. En una mano tiene la espiga y en otra mano tiene haga de cuenta algo así como el trueno, porque Baal también era el dios del trueno, ¿ya? Por eso recordarán ustedes que Elías, cuando está con la confrontación de los profetas de Baal, ¿qué es lo que él manda? A que le coloquen en el sacrificio agua. Baal supuestamente era el dios del agua. Y luego desciende fuego del cielo que consume todo eso. Baal era el dios del fuego. ¿Ya? Baal debía haber respondido con fuego
lamiéndose el agua y el sacrificio y todo, porque esos eran los fenómenos de los cuales Baal se encargaba, según, obviamente, la teología baalística. ¿Ya? Este otro, la minilla que está acá es otra representación del dios Baal, varias veces les he dicho. Ese dios Baal, miren lo que tiene en medio de las piernas, es como un horno que se prende hasta que él quede al rojo vivo para colocar a los niños en las manos de él. ¿Listo? Entonces, ese es el dios Baal. Reitero, el pueblo de Israel definitivamente estaba tan comprometido con el culto a este dios que pierden los profetas con ese mensaje que le dicen al pueblo una y otra vez. Dios no quiere más adoración a este Dios. El pueblo sigue adorando hasta que finalmente este Dios que ustedes ven ahí es el causante en gran medida de los exilios del Reino del Norte en el 722 y del Reino del Sur en el 721, en el 586. Este Dios Baal es en gran medida el causante, es decir, la adoración a ese Dios es la causante de que el pueblo de Israel haya sido llevado al exilio. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas? Pero pastor, realmente ese dios Baal fue una construcción mítica o se puede considerar que realmente sí puede haber existido. Estos dioses, que en un momento dado fueron dioses en Israel, posteriormente terminaron siendo demonios. Es decir, en la época enoteística, ellos se consideraban dioses, no solamente Baal, sino Chemos, Moloch, Dagón, Ea, Marduk, que eran los dioses babilónicos, los dioses también, ¿cómo se llaman estos dioses? El dios El y el dios Baal, precisamente, se consideran en un tiempo dioses. Pero luego, el dios El, como les he venido diciendo, se equipara después al dios de Israel. Y todos estos otros dioses quedan convertidos en dioses que después se consideran demonios. ¿Ya? Demonios. Entonces, muchos dioses y muchos ídolos que en un tiempo se adoraron en Israel como tales, posteriormente son considerados demonios en el Israel. Entonces, ahí ya míticamente existieron en la imaginación del ser humano y en la fe y en la teología del ser humano para esos dioses, más no que hayan existido ellos realmente como entes espirituales. No, ellos como entes espirituales, un Dios como tal, llamado Baal, no existió en la divinidad, es decir, desde la perspectiva de la divinidad. Desde la perspectiva humana, sí, reitero. Desde la perspectiva de la divinidad, no. ¿Listo? Muy bien. Y viene otro Dios, no me está cuadrando ahí el hebreo, pero permítanme, yo coloco aquí el nombre de este otro Dios. Es el tetragrama con la palabra Sebaot. Yahvé Sebaot. Es el Señor de los ejércitos. Se escribe así. Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot. El término Sebaot significa huésped, ejército. Y cuando se habla de ejército, puede ser el ejército de los ángeles
puede ser el ejército de los astros del cielo, puede ser el ejército el ejército militar de Israel, es decir, los ejércitos terrenales. Para eso es que se llama Sebaot, Yahvé Sebaot. ¿Qué pasa con ese Yahvé Sebaot? Ese nombre de ese Dios viene de Silo o de Shiloh. Silo es el lugar que está estrechamente ligado con el arca de los ejércitos. ¿Se acuerdan el arca del pacto? El arca que tenía unos querubines y todo eso, donde estaba guardado una copia de la ley, una porción de maná, la vara de Aarón que reverdeció. Es esa arca durante muchísimo tiempo se constituyó en dos aspectos muy importantes para Israel. Uno, en el estandarte de guerra. Eso era lo más importante para el pueblo de Israel. El arca como estandarte de guerra. Ellos mostraban, ellos llevaban esa arca donde quiera que había pelea, ellos la llevaban, ¿correcto? Y dos, esa arca se convirtió durante mucho tiempo en la materialización de la presencia de Dios. ¿Por qué materialización? Porque el pueblo de Israel no tenía una imagen, no tenía una figura de Dios, no la tenía, porque Dios no tenía imagen ni semejanza ninguna. Entonces ellos lo que mostraban como imagen de Dios era esta arca. Esta arca era la que mostraban como imagen de Dios. ¿Ya? Entonces recuerden que cuando varias veces les he dicho que cuando dos ejércitos peleaban, se enfrentaban y peleaban, no eran solamente los ejércitos, sino los dioses de esos ejércitos. ¿Ya? Y entonces, esos dioses fueron, como según ellos habían destruido al pueblo, al Dios de Israel, por ejemplo, los filisteos. Entonces el arca del pacto es llevada al templo del dios Dagón como ofrenda al dios Dagón, diciendo, tú venciste al Dios de Israel, lo destruiste y acá venimos a traerte esa arca como ofrenda para ti. Esa es la representación, la materialización del Dios de Israel es un arca. Entonces esa arca la traemos y te la traemos como ofrenda para ti, oh Dios Dagón. Y recordemos que al otro día el dios Dagón termina en el piso, sin manos, sin cabeza. ¿Listo? O sea, eso Y era perdón, pastor, eso era como el anatema que se llama. El anatema es otra cosa un poco más amplia. El anatema básicamente es algo dedicado a Dios cuando el pueblo de Israel peleaba. Entonces, los botines de la guerra, el botín de la guerra, debía ser consagrado al Señor. ¿Ya? Lo consagraban al Señor o bien para destrucción o bien porque era una nación muy, muy santa, como la tribu de Leví, por ejemplo, es anatema al Señor. Entonces, o para destrucción o para el servicio al Señor. Cualquiera de las dos posibilidades. Pero entonces, el anatema era ese botín de la guerra. Todo el tesoro que ellos le podían quitar. Ellos, por ejemplo, mataban a un soldado y le quitaban una cantidad, le quitaban obviamente su ropa, su armamento, su calzado. Es que, o sea, en esa época no es que haya calzado por todo lado, no es que haya armamento por todo lado y ropa militar por todo lado. Entonces todo eso los despojaban a ellos. Eso obviamente era muchísima plata. O sea, la guerra da tremendamente muchísima plata, todos los tiempos. Entonces el Señor hacía que ese jeren, ese anatema del que estás hablando, fuera dedicado a él, que se quemara. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no se diera cuenta, no experimentara que hacer la guerra daba muchísimo dinero, que producía muchísimo dinero y que curiosamente los que hacen armas de guerra, los que hacen municiones y todos los que viven de la guerra necesitan y les encanta formar peleas en cualquier otro lado.
¿Para qué? Para que la gente se matara y ellos ganaran plata. Entonces, Dios no quiere que el pueblo de Israel se dé cuenta que vivir de la guerra es muy bueno y muy fácil y que puede tener mucha plata con eso. Y entonces por eso dice, quémenlo todo, mátenlo todo, destruyanlo todo. Y ahí es donde surge ese concepto del jerem, del anatema, que se traduce como maldición, pero también a veces se traduce como bendición. ¿Listo? Y esta arca nos va a guardar muy estrecha relación con Shiloh, con la guerra, ¿correcto? Entonces, Shiloh, Guerra Santa y Arca del Pacto siempre van a estar mencionados en su mayoría. Y el arca tenía un formulario, unas palabras que decía el rey cuando llega, el sacerdote cuando llegaba al arca o cuando se iba. Había unas palabras que tenían que decir y todo ese asunto. Leamos por favor algunos de esos textos que están ahí. Primero Samuel 4, del 3 al 5. Primero Samuel 4, del 3 al 5. Segundo Samuel 6, 12. Salmo 132, 8. Cualquiera que me lean, por favor, ese versículo. ¿Están conmigo, pueblo? Amén, sí. Sí, sí, pastor. Yo estoy buscando, pero... Primero Samuel 4, versículos 3 al 5. Segundo Samuel 6, 2. Tengo Salmo 132, 8. Ok, leámoslo, por favor. Dice, levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Ok. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Entonces era una designación para Yahvé Sebaot, reitero, el Dios de los ejércitos, el arca y la ciudad de Shiloh. Segundo Samuel 6:2, ¿qué nos dice? Amén, pastor. Sí, léelo, por favor. Segunda de Samuel 6:2. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Ahí está. Entonces ahí está hablando de esa arca. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y como les comentaba, durante muchísimo tiempo, el arca se convirtió como una especie de fetiche para el pueblo. De tal manera que incluso en una de las batallas contra los filisteos dice, y estamos perdiendo. Sí, y entonces, ¿qué hacemos? Traigamos el arca para que estando Dios en medio de nosotros, nos ayude y derrotemos a los filisteos. Entonces, esa arca se convirtió en el estandarte de guerra y después se convirtió como en un fetiche, de que si el arca está con nosotros, entonces podemos vencer y si no, no hay. Ese término Sebaot, el nombre Sebaot, en la Biblia se utiliza 267 veces y se utiliza para ejércitos terrenales, para ejércitos celestiales, se utiliza también para las potencias del cielo. Ese verbo Sabá, que es la raíz para el verbo, para la palabra Sebaot, significa guerrear, pelear, significa ejército, ¿ya? Y reitero, por ejemplo, en el Salmo 68, 17, Salmo 103, 21, se habla de ejércitos para referirse a los ángeles, a los ejércitos celestiales, ¿correcto? Pero que también se le llama ejército a los ejércitos, digamos, terrenales, ¿ya? Entonces hay que entender en qué momento y cuándo es que lo está utilizando. O también se utiliza como con el concepto de potencia. Leamos por lo menos uno de esos textos, Salmo 33, 6.
Dice así. El Señor creó los cielos con sus palabras. Todas las estrellas del firmamento fueron creadas con un solo suspiro. Dios juntó las aguas del mar y puso el océano en su lugar. Eso cuando dice todas las estrellas del firmamento. Ahí utiliza el término Sebaot. ¿Listo? Ahí utiliza el término Sebaot. Muy bien. Entonces, la primera vez que se utiliza ese término Yahvé Sebaot, se hace junto con el arca y se hace en la ciudad de Silo. Entonces, reitero, 3 cosas que están unidas tanto, incluso 4. La ciudad de Shiloh, el arca, la guerra santa y el Dios Sebaot, el Dios de los ejércitos. Esas 4 cosas siempre están unidas en la Biblia. Todas están muy íntimamente relacionadas. ¿Listo? Relacionadas. Entonces, el uso de este concepto del Sebaot desaparece por un tiempo en el posexilio. Este Yahvé Sebaot no está presente ni en el Pentateuco, ni en el libro de Jueces, ni Esdras, ni Nehemías, ni Crónicas, ni tampoco en el Daniel, ni tampoco en el escrito de Isaías. Como que al parecer no les interesa mucho esa época. Bueno. Y posteriormente se vuelve a retomar el concepto de Yahvé Sebaot cuando se espera un nuevo advenimiento de Cristo, es decir, la venida del Señor. Va a venir un Mesías, el Señor va a venir a Sión. Entonces ahí se desempolva otra vez ese concepto del Yahvé Sebaot y se empieza a aplicar a él. ¿Listo? Muy bien. Otro nombre para el Señor es el Shammah. Shammah. Ezequiel 48:35, por favor, leamos Ezequiel 48:35. ¿48 qué, pastor? 35. 48:35 dice. Dice, en derredor tendrán 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. El Señor Muy está bien. presente. Ezequiel, ¿qué dijimos? 48:35. Ahí ustedes están viendo un texto en hebreo, ¿cierto? Efectivamente. Miren entonces lo que dice el texto acá en el hebreo. Savid Shmona Asar Elef Beshen Jair Millón Adonai Shama. El Señor está ahí. Shama. Mire cómo se escribe Shama. El Señor está allí. Entonces, permítame, lo colocamos acá. Ahí está.
¿Listo? Jehová Shammah, el Señor está allí. Y básicamente, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es lo que pretende mostrarnos con ese concepto del Señor Shammah? Entonces, el Señor está presente. El Señor está allí. Fíjense que en el marco de qué se da este texto. Ezequiel 48. Es un profeta que está en el exilio. Y es un profeta que habla de que hay un nuevo templo, ¿correcto? Y una nueva ciudad. Y esa ciudad se llamará El Señor está allí. Cuando Ageo viene a reconstruir el templo, viene a profetizar y a motivar a la gente para que reconstruyan el templo, ese templo era muchísimo más pequeño y mucho más sencillo que el que Salomón había mandado a edificar. Sin embargo, se les dice el pueblo de Israel, al pueblo de Israel el Señor les dice, no lloren, no se preocupen, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera? Si era más pequeño y mucho más modesto el templo que estaban reconstruyendo ellos en el exilio, en el posexilio, que el templo de Salomón. Pero la diferencia estaba en que cuando el Señor vio que inauguraron este templo, que trajeron, digamos, ofrendas y sacrificios y todo ese asunto, la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Tiene que ver básicamente con que Dios está ahí, con que la presencia de Dios está vigente en ese lugar, y eso hace que ese templo sea muchísimo más grande que lo anterior. Entonces, aquí es algo muy importante porque se tiene entonces ese concepto de que Dios es muy importante, pero mucho más importante para el ser humano, desde la perspectiva del ser humano, es que Dios esté ahí. ¿De qué nos sacamos nosotros con tener una ciudad si Dios no estuviera? O un templo si Dios no estuviera ahí. Pero esa es la garantía. El Señor está allí. ¿Listo? Preguntas. Pastor, ¿y en el templo de Salomón no moraba la presencia de Dios? Sí, pero recordemos que la gloria del Señor se levantó y se fue. Inicialmente la gloria del Señor moraba ahí. Pero recordemos que como Salomón construyó ídolos en el mismo templo, ¿correcto? Entonces, cuando eso pasó, la gloria del Señor abandonó el templo. Ahí está también, creo que en el mismo libro de Ezequiel. La gloria del Señor abandonó el templo por todas las abominaciones que se estaban viendo ahí. Entonces, aquí tenemos una ciudad donde el Señor habita. Y eso es la que la hace valiosa, importante, meritoria, en fin. ¿Listo? Entonces, el pueblo, cuando ellos fueron llevados al exilio en Babilonia, ellos dicen que el Señor los abandonó, que el Dios Baal destruyó finalmente a que el Dios, que el Dios Marduk y el Dios Ea finalmente destruyeron al Dios Baal, perdón, al Dios de Israel. Lo destruyeron y entonces Dios los dejó solos, los dejó a su merced, ¿correcto? Pero ahí, este nombre Shammah, Dios está ahí. Lo que está queriendo decir es, no muchachos, tranquilos, ustedes no están solos. Aquí estoy yo en medio de ustedes. Claro, el asunto es que ese Dios está allí, tiene muchas definiciones, muchas más cosas de importancia, ¿correcto? Que hay que lidiarlas realmente y aprender cuáles son. ¿Listo? Entonces, el Señor no ha abandonado a su pueblo. Él está presente y una característica muy importante, una prueba muy importante que yo estoy con ustedes es el nombre de esta ciudad será Jehová Shammah. Dios está allí. ¿Listo? Eso viene, recuerdo que viene en una época donde el pueblo de Israel no tiene una tierra, no tiene templo.
no tiene un lugar donde estar, son sacados de sus parentelas de manera bastante vil y terrible. ¿Listo? Entonces, significa que ese Dios todavía está presente. ¿Me hago entender? Ese es el Dios Shammah. Entonces ese nombre es garantía de que el Señor y su gloria estarán presentes en la nueva ciudad. Permítame leer un poco más atrás del 35. Voy a leer desde el 30. Esta es la descripción de la ciudad. El muro norte es de 2.250 metros de largo. Esta es la descripción de la ciudad. El muro norte de 2.250 metros de largo. Las puertas de la ciudad tendrán el nombre de las tribus de Israel. Las tres puertas del norte son las de Rubén, Judá y Leví. El muro oriental mide 2.650 metros de largo. Las tres puertas de este muro son las de José, Benjamín y Dan. El muro del sur es de 2.250 de largo. Las tres puertas del muro son las de Simeón, Isaacar y Zabulón. El muro occidental mide 2.250 metros de largo. ¿Listo? Y dice, desde entonces el nombre de la ciudad será Aquí habita el Señor. Aquí habita el Señor. Eso es como lo más importante acá, que el Señor está ahí, el Señor habita ahí. Y reitero, eso es lo que hace grande una ciudad. Eso es lo que hace un templo importante, no la construcción, no la vistosidad de la construcción y la organización de la ciudad y la infraestructura y todo ese asunto, no. Es que Dios esté ahí. Eso es lo importante. Que es lo importante también para nosotros, por ejemplo, no es tanto lo que usted y yo consigamos, no es qué carro tenemos ahí en el taller, en el garaje, no es qué muebles tengamos en la casa, sino si Dios puede habitar en nuestra familia. Si nosotros en nuestra casa podemos decir, Dios está aquí. Y Él también, por otro lado, dar autenticidad de que el Señor sí está ahí. Y lo expreso con mi manera de ser y de actuar. ¿Listo? Otro nombre muy importante para Dios es Rafa. Rafa. Permítame. Permítame lo copio acá nuevamente. Se escribe así. Rafa. El Dios que sana. Rafa. El Dios que sana. Entonces, este nombre se le da al pueblo de Israel en el marco del Éxodo 15:26. Leámoslo, por favor, un momentico. Éxodo 15:26. Les dijo, si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y las cumplen, y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que les envía a Egipto, porque yo soy el Señor que los sana. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ese es como el asunto. Yo soy el Señor que los sana.
Este es el milagro también cuando el Señor soluciona lo de las aguas amargas de Mara. Recordemos que Mara significa amarga. Habían unas aguas amargas y el Señor las sana y le da de beber al pueblo. ¿Correcto? Entonces el pueblo está varios días, 3 días básicamente, sin beber agua. Entonces el pueblo necesita obviamente beber agua, murmuran como siempre, el pueblo siempre está murmurando y Moisés arroja un árbol en las aguas y esas aguas se endulzan, ya son aptas para el consumo humano y pues bueno, eso está muy bien porque es aquello que había despertado la ira de estas personas. Y termina diciendo que ninguna enfermedad que les envía a los egipcios se la enviará a ustedes, porque el Señor es su sanador. Recordemos que en Israel también se dio un fenómeno bien interesante, y es que el término Rafa significa el que sana, el que sana. Entonces a los médicos se les llama Rafa hasta en la actualidad. ¿Listo? Bastante interesante. Se le llama así. Ani Rofe, un médico para decir yo soy médico dice Ani Rofe, yo sano, yo curo a la gente. Bien interesante. Otro término es el de Jehová Jireh. Leamos Génesis 22. Génesis 22. Versículos 13. Y 14. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como un sacrificio a cambio. Le dijo, a cambio de su hijo. Abraham llamó a ese sitio, el Señor provee. ¿Listo? Y dice, luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a ese sitio, el Señor provee. Y todavía hoy se dice, en el monte, el Señor provee. Entonces, es la experiencia de Abraham, es el sacrificio de Isaac, donde obviamente él no quiere sacrificar a su hijo, pero de todas maneras él obedece. Cuando ya va a matar al muchacho, el Señor le dice, quita, no, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho, porque sé que eres una persona obediente. Entonces, tranquilo. ¿Listo? Y finalmente el Señor termina proveyendo un sacrificio para que se fuera presentado en lugar de Isaac. Entonces, recordemos que esto, lo importante de todos estos nombres y títulos es que es muy importante que nosotros los entendamos en el marco de cuando fueron dados. El Señor va a proveer. Por otro lado está Nisi. Éxodo 17:15, por favor, alguien que lo lea. Nisi. Éxodo 17:15, a ver quién lo tiene, por favor. Éxodo 17:15. Sí, señor. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Me escuchó? Sí, sí, señor, gracias. Nisi. Así se escribe en el hebreo. Jehová Nisi, que es estandarte. Algo así como la bandera, ¿no? A eso es a lo que se refiere.
El Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Ahora, ¿qué es lo importante acá de esta opción? Lo importante es que no es tanto que sea una franja de tela. Nosotros ya sabemos cómo es la bandera de Israel, blanco con azul, pero no es tanto, digamos, la bandera como tal, sino lo que ella representa. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos. Los soldados tienen su bandera de Estados Unidos en sus carros de combate, en sus carros de guerra, en sus aviones, etcétera. Entonces, cuando se habla de que el Señor es mi estandarte, es eso que ese Dios representa. ¿Qué es eso de que ese Dios representa? Lo que sea, lo que es, la fuerza que está detrás de ese símbolo. No es el símbolo como tal, porque el símbolo como símbolo no tiene ninguna importancia. La importancia de un símbolo, de una bandera, de una representación es precisamente aquello que está detrás de eso. Aquello que está siendo representado con ese estandarte o con esa bandera. Y aquí esto está bastante bien representado. ¿Listo? Muy bien. El Señor es mi estandarte, entonces el pueblo de Israel puede salir tranquilo a la guerra y saber que Dios va a lidiar con eso, porque a Él es al que se le está representando con ese estandarte. Entonces el pasaje narra la primera batalla del pueblo de Israel con los amalecitas. ¿Ya? Entonces, recordemos que ahí en ese momento Moisés sube al monte, Aarón y Ur le tiene las manos arriba, ¿correcto? Y este personaje está orando, mientras que Josué está allá peleando en el valle, para posteriormente colocar la bandera de manera adecuada. ¿Preguntas? Escuché una vez Yahshua Hamashiach en hebreo. ¿Eso también se refiere a Dios? O sea, ese nombre también es de Dios. A Jesucristo. Yahshua es la raíz de Jesús. Jesucristo es el Mesías. Eso es lo que quiere decir Yahshua HaMashiach. Jesús es el Mesías. ¿Ya? Ok, muy bien, gracias. Entonces, en ese momento Moisés edifica un altar al Señor y le coloca, el Señor es Nisi, el Señor es mi estandarte, y a eso se le adiciona un pensamiento, que el Señor va a tener pelea con Amalek todos los días hasta que Amalek sea destruido de la tierra. Ese es Jehová Nisi. Y en el Jueces 6:24 está otro título para Dios. Recuerde cuál es la diferencia entre el nombre y el título. El nombre es muchísimo más integral, más englobante, más abarcante, mientras que el título es solamente un concepto, una sola cosa. Por ejemplo, Jireh, que es el proveedor, Rafa, que es el sanador, ¿correcto? Uno solo. Entonces esa es como la diferencia. Leamos Jueces 6:24. Alguien que lo tenga, por favor, lee. Ese es el evento de los, ¿se acuerda que había 32,000 soldados? Y esos 32,000 se devuelven 22,000, quedan 10,000 y luego el Señor dice, no, eso de todas maneras sigue siendo muy poquito. ¿Listo? Es la batalla de contra los madianitas y leamos por favor Jueces 6:24. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor en ese preciso lugar. Gedeón llamó al altar El Señor es la paz. Este altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofrá, que es donde vive la familia de Abiezer. Shalom en la Biblia no es ausencia de conflicto.
es, aunque vengan los conflictos y aunque haya muchísimas circunstancias, Dios debe estar por encima de todo eso. La paz de Dios debe estar por encima del conflicto. Nosotros podemos tener deudas y sin duda las tenemos. Podemos tener tantas cosas, pero es la paz de Dios por encima de los conflictos. Cuando nosotros decimos el shalom, la paz de Dios, no es que el Señor nos va a quitar todos los inconvenientes ni nada de eso, no. Nos va a dar una paz muy grande en medio de las circunstancias difíciles. ¿Listo? Y hay otro nombre para Dios que es el famoso Adonai. Adonai. Malaquías 1:6. ¿Alguien que lea, por favor, Malaquías 1:6? Malaquías Malaquías, 1:6. sí. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Muy bien. El término Adonai es el término dueño, amo, señor de toda la creación. Y aquí hay otro nombre muy importante en el griego, que es el mismo Adonai del hebreo. En el griego es el Kyrios, el Señor. Y básicamente está describiendo una relación entre un amo y un esclavo, ¿correcto? Y aquí, por una parte, el amo no tiene derecho de exigir obediencia, porque el esclavo es una posesión absoluta para el dueño. Y por otro lado, el dueño, el esclavo, no tiene otra cosa que hacer sino obedecer y complacer a su amo. Pare de contar. Aquí no es que si usted quiere, que a ver cómo está, si se siente bien, si se siente mal, no. Sencillamente debe complacer a su amo. ¿Listo? Entonces, el esclavo va a tener una relación y una responsabilidad diferente incluso al siervo. Una cosa es ser siervo y otra cosa es ser esclavo. ¿Ya? Entonces, el siervo puede renunciar si no tiene una buena relación con el amo. El esclavo de ninguna manera puede hacer algo diferente a obedecer. Por ejemplo, en Génesis 24:1-12. El esclavo, por otro lado, ojo, no tiene ninguna preocupación propia. Es el amo, la única preocupación del esclavo es alegrar, hacer sentir contento al amo. ¿Listo? El esclavo entonces no tiene una preocupación propia, sino que todas sus preocupaciones se las traslada al amo y el amo es el que le tiene que proveer. ¿El esclavo qué hace? Sencillamente, reitero, hacer que su amo esté contento. El amo, por una parte, debe proveerle alimento, abrigo, vivienda, porque el esclavo es posesión del amo. Y lo que es lo único importante en esa relación entre el esclavo y el amo es la obediencia. Solamente así el amo le va a proveer a ese esclavo lo que él necesita. Y por otro lado está el Dios Makadeshen. Éxodo 31:13, a ver qué nos dice. Éxodo 31:13.
Éxodo 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Permíteme, lo buscamos en el hebreo. Miren, la palabra acá está. Mekedash. ¿Cómo se leerá esa palabra? Mekadishgen. Mekadishgen. Está compuesta con la raíz para santidad, correcto, y gen, que es a vosotros. Si la están mirando acá, si quieren, por favor, cópienla. Sí, un segundito, así yo la copio. Preguntas. Entonces el Señor es el que lo santifica. Este término aparece muchas veces también en el libro de Levítico, porque el libro de Levítico es el libro de la santidad del Señor. ¿Listo? El pueblo debe ser santo porque adoran a un Dios santo. Entonces, no solamente los sacerdotes, sino que todo el pueblo debe ser santo, no solamente los utensilios. Recordemos que este término santidad anteriormente se le otorgaba solamente a los utensilios, a todo lo que era dedicado en el templo, pero después se les dice, no, un momento, no solamente eso, ustedes también que forman parte en el templo y en el culto también tienen que ser santos. Y otro término que está ahí es el Señor es nuestra justicia. Jeremías 23:6. Jeremías 23:6. Durante su reinado, Judá será salva, Israel vivirá seguro. Lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestro triunfo. Bueno, aquí cambia un poquitico. Por favor, leamos Jeremías 23:6 en otra traducción. Jeremías 23. Sí. 23:6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Ahí está. Jehová justicia nuestra. Ojo, recordemos que ¿dónde está Jeremías? Jeremías está ya al final de la época monárquica en Israel, con el rey Josías, ya que fue uno de los últimos reyes de Israel. Y en ese momento es que Jeremías dice que tendremos un Dios que se llama el Señor es nuestra justicia. El pueblo de Israel estaba cansadísimo, cansado de ver injusticias, de pagar impuestos, de ver la corrupción, de ver cómo los reyes enemigos se quedaban con todo lo de ellos. Y entonces ahí es cuando se les da un anuncio de que, tranquilo, porque el Señor es nuestra justicia. ¿Listo? El Señor va a hacer justicia. Y uno, pues básicamente, cuando está tan cargado y tan lleno de injusticia por todo lado, pues eso es algo muy bonito. Esta es la promesa de repatriación del pueblo de Israel. Hay un poquitico de tiempo después de que es dado este texto, el pueblo de Israel es llevado al exilio. Pero se les está diciendo con estos textos tranquilos que el Señor va a orar. Tranquilos que el Señor va a actuar y va a actuar con justicia. ¿Listo? Eso es como lo más importante. Muy bien. Preguntas de esta parte, muchachos.
Estamos viendo nombres y títulos de Dios. Preguntas. Todo claro, pastor. Bueno, la verdad, aquí terminamos entonces el tema de los nombres y títulos de Dios. Nombres y títulos de Dios, ¿listo? La próxima clase vamos a ver ese otro tema de los atributos de Dios, que es un tema muy, muy importante. Vamos a ver los atributos de Dios que dice el Antiguo Testamento, que dice el Nuevo Testamento, que dice la historia, de temas, por ejemplo, como la eternidad, como el poder, como el amor de Dios. Hay una cantidad de atributos, como la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, todo eso. ¿Listo? Pero vamos a dejar por acá, permítame por hoy terminar acá, ¿correcto? Para no empezar ese tema y dejarlo así como a medio iniciar. Les agradezco mucho haber estado en la clase hoy y ya pronto les subo este video a la red. ¿Listo? El Señor les bendiga y que estén muy bien. Amén, Muchas gracias, bendiciones. pastor.